Me comentan, por favor. Sí, ingeniero, logramos escucharlo. Genial. Voy a proceder a compartir pantalla. Buenas noches con todos. Los saluda el ingeniero Luis Ricardo Vilches de la Cruz. El día de hoy, 12 de agosto del año 2025, damos inicio al webinar titulado Diseño y Modelamiento. Bueno, el webinar gratuito del curso de especialización que se aperturará. El webinar se titula Introducción al diseño de defensas ribereñas. Quisiera que en el chat del grupo, por favor, si es que pudiesen comentarnos de qué lugar nos están viendo, si es que ya en su experiencia laboral se han topado con el diseño de alguna obra hidráulica o en especial de defensas ribereñas. O si es que tal vez les interesa el webinar para posiblemente hacer una tesis sobre defensas ribereñas. Quisiera que me comenten, por favor. ¿Qué tal, Sócrates? Nos habla desde República Dominicana. Creo que es el primer alumno de República Dominicana. Usualmente solemos tener alumnos también de Colombia, Ecuador, Venezuela, México. Hola, Sócrates. Y bueno, mientras van comentándonos, voy haciendo una pequeña introducción. Como les mencionaron, soy ingeniero civil por la Universidad de Piura con estudios de maestría concluidos de ingeniería civil con mención en hidráulica por la Universidad Nacional de Ingeniería. He participado en distintos proyectos de consultoría privados para el Estado. eh, para el Perú y también para algunos otros sitios del extranjero. Eh, Tengo amplia experiencia en el modelamiento hidráulico. He realizado modelamientos en diferentes ríos con extensiones de más de 100 kilómetros también, modelamiento de drenaje pluvial en ciudades. eh, En el modelamiento de ríos o quebradas se realizó el modelamiento también de transporte de sedimentos y en algunos casos de flujos hiperconcentrados. Entre los proyectos más grandes en los que he estado, se podría decir que son las defensas del río Piura, una extensión aproximada de 50 kilómetros con la Universidad de Piura, las defensas del río Tumbes, inicialmente con la empresa Besalco Estraco y posteriormente con la empresa Lombardi, una extensión aproximada de 80 kilómetros, las defensas ribereñas del río Saña, 105 kilómetros, las defensas ribereñas del río Moche, 17 kilómetros aproximadamente, y el drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo. Sería una extensión de 10.000 hectáreas y con sus aportantes, bueno, 35 quebradas aproximadamente, en la cual se realizaron diferentes modelos también de transporte de sedimentos, flujos hiperconcentrados y bueno, aguas claras. Sócrates nos comenta que es ingeniero del área de vías. Está supervisando obras hidráulicas y viales. Interesante. Rafael nos comenta que es desde México y es ingeniero civil. Me parece que ya también ha estado en un webinar anterior. Me parece que uno de rotura de presas. José Manuel Chapoñán Coronado, desde Lambayeque. Ya has estado trabajando en las defensas ribereñas del río La Leche. Entonces has estado con el consorcio Ríos del Norte. Interesante. Sí. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar un poco sobre los eventos extremos, que es lo que nos lleva en sí a proponer medidas de mitigación, ¿no?
ya que estos eventos extremos traen consigo pérdidas agrícolas, pérdidas de las viviendas en algunos casos, y diferentes afectaciones más, ¿no? Vamos a dar unos criterios de cómo podríamos plantear y qué deberíamos tener en cuenta para plantear una defensa longitudinal en planta. También para saber cómo escoger una tipología adecuada a nuestra defensa ribereña, ya que nosotros inicialmente decimos por dónde va a ir nuestra defensa, ¿no? Luego, cuando ya sabemos cómo va a ir nuestra defensa en planta, realizamos la simulación y de acuerdo a ciertos factores que ya lo vamos a ver más adelante, decimos qué tipología va a tener, si es que va a tener enrocado, geocelda, geobolsa, eh, de concreto armado, ya lo vamos a ver. Eh, y vamos, bueno, esto no, vamos a ver un caso especial de defensa ribereña de enrocado. Ah, genial, Jorge. O José, perdón. A ver, continuamos. Bueno, como mencionamos, la base de todos los estudios que nosotros realizamos se debe a los eventos extremos, ¿no? Debido a que estos eventos extremos nos van a generar afectaciones en diferentes puntos, en diferentes aspectos. Los eventos extremos sabemos que se dan a partir, por ejemplo, en este caso, para defensas ribereñas, de los ríos, ¿no? Donde los ríos son corrientes de agua dulce que fluyen desde zonas altas a bajas y tienen diferentes desembocaduras. En algunos casos van a desembocar hacia el mar directamente, en otros casos ya desembocan en lagos u otros ríos. Eh, Estos ríos se originan en áreas montañosas o de alta precipitación. Acá tenemos la vista de dos ríos y una ciudad. El primero es el río Tumbes. El río Tumbes suele desbordarse constantemente cuando llega a un caudal de 1000 metros cúbicos aproximadamente, 1000 metros cúbicos por segundo. Llega a ese caudal y ya comienzan a haber afectaciones en los cultivos. L- los cultivos que mayormente se suelen sembrar en la ciudad de Tumbes es el guineo. Entonces, constantemente cuando realizábamos las visitas de campo, recuerdo que los pobladores nos comentaban que ellos sembraban su guineo, pero no tenían la certeza de si es que más adelante iban a poder venderlo, debido a que constantemente lo perdían, ya que ahora pueden estar sembrándolo y más adelante ya el río, el nivel del río crece y cuando el río se desborda, ya se genera, trae consigo diferentes malezas y ahoga las plantas y bueno, ya no sirve, ¿no? Entonces, actualmente se viene desarrollando las obras de control de inundaciones por parte del consorcio Besalco-Estracon, ¿no? Algo interesante a tocar en este caso es el caudal de diseño con el que se está realizando las defensas del río Tumbes. Actualmente se está diseñando para un periodo de retorno de 4,25 años. No sé qué opinan ustedes, tal vez de ese número tan particular, 4,25. ¿Ustedes qué opiniones tienen, por ejemplo? Si es que nos podrían comentar.
Para mencionarles también algo, uno cuando proyecta una obra tiene que asegurarse de que esta obra sea económicamente viable. Entonces, antes de que la obra se construya, nosotros necesitamos hacer un análisis costo-beneficio para ver si es que el costo de la construcción de la obra es mayor que el costo de lo que estaría protegiendo. Si es que el costo de lo que está protegiendo es menor al costo de la obra, tal vez no es una obra económicamente viable. Entonces, para escoger este costo óptimo, se suelen simular diferentes periodos de retorno. En otros ríos, no sé si en la leche, se solían adoptar o analizar, por ejemplo, los periodos de retorno de 25, 50, 100, 200 años. Y a partir de eso, ya realizando el análisis de costo-beneficio, se escogía un periodo de retorno óptimo. Correcto, Rafael. Las obras que se estaban proponiendo eran muy grandes para un periodo de retorno de, por ejemplo, 50 años. Entonces no salía económicamente viable. Ahora, actualmente también se tiene propuesto en la cabecera del río realizar una presa que pueda laminar los caudales y así vaya en conjunto con las defensas ribereñas que se están proyectando en el río Tumbes. El periodo de retorno adoptado de 4,25 tal vez es un poco específico, pero se tomó en cuenta por el gálibo del puente, por la estructura del puente ubicado en la ciudad de Tumbes. Ahora, otro caso diferente tal vez es las defensas del río Saña. Para el río Saña ya se adopta un periodo de retorno diferente. También esto en base al análisis costo-beneficio. Cada río tiene sus particularidades, entonces uno no puede generalizar y decir todas las defensas ribereñas se van a tener que diseñar para este periodo de retorno. Por ejemplo, para 50, 100 años. Eso no es así, porque cada contexto es diferente. El manual de Perú, el manual del MTC, de Hidráulica, Hidrología y Drenaje, nos brinda unas guías generales para adoptar un periodo de retorno eh, asociado a las defensas ribereñas. Este periodo de retorno está en función de la vida útil de la obra y el riesgo admisible. Entonces te dice, para defensas ribereñas, toma una vida útil, me parece, de 40 años y un riesgo admisible de 25%. Entonces, de acuerdo a una fórmula, tú colocas la vida útil de 40 años y el riesgo admisible del 25% y te sale un periodo de retorno de alrededor de 140 años. Entonces, esto es un periodo de retorno por el cual podemos partir para analizarlo tal vez, pero no es algo que nosotros debamos regirnos al pie de la letra. Como les mencioné, cada entorno es diferente y va a depender de un análisis costo-beneficio. Es más, para obras tan extensas, por ejemplo, el río Saña, que tiene una extensión de río de 90 kilómetros, y el río Tumbes, que tiene una extensión de 80 kilómetros, proponer defensas ribereñas alrededor de todo este tramo para un periodo de retorno grande que no se ha analizado, por ejemplo, en análisis costo-beneficio, saldría muy caro. Entonces, para tener algo óptimo, se hace ese análisis. Bueno, esto es con respecto a los dos ríos, río Tumbes, río Saña. Lo mismo se viene haciendo para los demás ríos del Perú. Actualmente se está elaborando el perfil del río Piura, que también es, a mi parecer, uno de los ríos también más complejos
la pendiente baja que tiene y su desembocadura, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la ciudad de Trujillo. Esta imagen es fue tomada luego del evento Yaku. El evento Yaku se dio en el año 2023. Entonces, aguas arriba, a ver, voy a mover esta imagen y voy a agrandarla. Aguas arriba se encuentra la quebrada Las Palmeras. Esta quebrada trae consigo, cuando se origina un evento extremo, trae consigo el arrastre de sedimentos. Entonces se activa la quebrada y comienza a arrastrar sedimentos. Comienza a arrastrar sedimentos y entra al centro poblado o al distrito de La Esperanza. Entonces se encuentra con que las vías no están pavimentadas. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a erosionar. Entonces, aparte del transporte de sedimentos que viene trayendo la quebrada Las Palmeras, también genera erosión en calles y consigue un arrastre de sedimentos extra. Entonces tenemos la producción de sedimentos de la quebrada más la erosión en vías. Entonces, todo este material va a depositarse en algún lado, ¿no? Lo que sucedió en esa fecha fue que aguas abajo se encuentran vías que funcionan como cuencas ciegas. O sea, tú entras a la vía y la pendiente de la vía comienza a bajar. Pero llega un punto que en la misma cuadra la pendiente de la vía comienza a subir. Esta es una vista en perfil de la vía. Entonces viene todo el sedimento. Y en las márgenes se encuentran las casas. Entonces todo el sedimento que ha traído la quebrada y que ha erosionado se depositó. ¿Qué pasó? Las casas que eran de 2 pisos se colmataron, se taparon. El primer piso prácticamente se tapó y se convirtieron en casas de un piso. Luego ya los pobladores contrataron maquinarias, las cuales comenzaron a descolmatar esa vía, ¿no? Ahora, actualmente se viene desarrollando el proyecto de drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo. Entonces, para esto se han propuesto diques transversales en la quebrada de Las Palmeras para evitar el transporte de sedimentos de la quebrada y también al proponer diques transversales, uno, se está reteniendo el sedimento y dos, se está corrigiendo la pendiente. ¿A qué me refiero? Tenemos la quebrada, tenemos la pendiente, entonces esta es una pendiente alta que trae consigo un arrastre de sedimentos, entonces nosotros proponemos diques transversales. Entonces ese dique transversal se va a ir colmatando conforme se vayan dando los eventos extremos, ¿no? Se va a dar la pendiente de compensación. Bueno, eh, y con esto se va a cambiar la pendiente, ¿no? Ya no va a tener una pendiente que va a generar una erosión, sino la pendiente de compensación que nos genera la colmatación del dique es una pendiente cercana al cero. Entonces nos trae consigo velocidades bajas que ya no generan un transporte de sedimentos apreciable. Ahora, para evitar la erosión en las vías, se ha propuesto
revestirlo con suelo cemento. ¿Por qué no pavimentarlo? ¿Por qué no ponerle un suelo de concreto? Esto debido a que el alcance del proyecto no incluye colocar alcantarillado, agua potable y otros aspectos que debe tener una población. Entonces, para evitar colocar un pavimento, una losa de concreto y luego sea picado nuevamente para colocar alguna red domiciliaria, se propone el suelo cemento que nos va a evitar la erosión en vías y que va a cumplir con la función eh, de que ya no se erosionen estas vías, ¿no? Entonces, con eso estamos mitigando el transporte de sedimentos en las vías y también estamos mitigando el transporte de sedimentos en las quebradas, ¿no? De esa manera se está trabajando, por ejemplo, en este caso específico, para la ciudad de Trujillo. Claro que tiene más aspectos que se pueden proponer, por ejemplo, trampas de sedimentos. También no se ha hablado del drenaje pluvial que se está colocando, pero bueno, es un caso específico. No sé si tienen algunas consultas. Ahora que ya hemos hecho una pequeña introducción sobre los eventos extremos, vamos a pasar a hablar sobre los criterios de diseño para proponer nuestro trazo longitudinal. Nosotros, para proponer un trazo longitudinal en planta, para saber por dónde va a ir mi defensa ribereña, debo tener en cuenta eh, diferentes aspectos. Por ejemplo, primero tengo que saber cuál es el área que voy a proteger, cuál es mi extensión de mi zona de intervención. Una vez que ya sé cuál es mi zona de intervención, mm, voy a identificar primero las fajas marginales. Estas fajas marginales están bueno, es un nombre que se le suele dar en Perú, no sé si es que en otros países también se llaman igual, pero están asociadas a una huella máxima de 50 años, por ejemplo, de periodo de retorno de 50 años en zonas de cultivo y de periodo de retorno de 100 años en centros poblados. Es decir, bueno, este es un criterio, ¿no? El ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, te dice, para que propongas tu faja marginal, primero tienes que ver en qué parte estás, si estás en una zona de cultivo o si estás en una ciudad. Si estás en una zona de cultivo, vas a simular para TR 50 años y vas a ver qué espejo de agua vas a tener. Por ejemplo, yo tengo un espejo de agua de la siguiente manera. Todo esto es mi espejo de agua. Entonces, a ese espejo de agua va a depender de cuánta pendiente tenga tu terreno y algunas otras consideraciones más. Y te dice, a partir de ese espejo de agua, tú vas a considerar unos metros más allá tu faja marginal. Entonces ya tú defines tu faja marginal unos metros más allá de tu espejo de agua. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos definida la faja marginal de este tramo de estudio. Esta faja marginal lo pueden encontrar en los visores de lana. No es necesario que ustedes lo hagan cuando están proponiendo defensas ribereñas. Entonces, ya una vez que tienen la faja marginal, que lo han extraído de algún portal web, ustedes van a tener un punto extra para proponer sus defensas ribereñas, porque todo lo que está dentro de la faja marginal le va a pertenecer al Estado. Entonces, si ustedes proponen
una obra de mitigación, una defensa ribereña dentro de la faja, no van a tener ningún problema predial ni nada por el estilo. Ahora, ya hemos hablado de las fajas marginales, que es un punto a tener en cuenta. Esto para saber por dónde voy a preferir colocar mis defensas ribereñas. Lo otro son las zonas protegidas. Ustedes están proponiendo sus defensas y, por ejemplo, no se han dado cuenta que hay un parque natural en esta zona, por ejemplo. Entonces tienen un parque natural en esa zona y con su defensa ribereña pasan por ese parque natural. Entonces eso no se va a poder. Van a tener que ver la manera de no pasar por el parque, ¿no? Tal vez ustedes están con su defensa de esta manera y se meten un poco más al cauce para evitar tocar la zona protegida. Ahora, también las zonas urbanizadas y productivas. Las zonas productivas son los terrenos de cultivo, las zonas urbanizadas son los centros poblados. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para, para la protección de estas obras, ¿no? Es decir, tienen, por ejemplo, cerca una ciudad, van a tener cuidado con la tipología también que van a implementar, porque en zonas urbanizadas eh, es un poco más difícil proponer un dique porque van a tener que hacer una liberación predial grande. Entonces, a veces toca angostar un poco más el cauce porque hay una zona urbanizada cerca, cerca de la margen del río. Ahora, otro punto importante también es la consideración sobre cauces antiguos. Esto es un punto más que todo hidráulico. ¿Por qué consideramos los cauces antiguos? Debido a que son zonas preferentes por donde el río ya ha pasado antes. Entonces, va a ser mejor que nosotros propongamos nuestras defensas no cortando esos cauces antiguos. Como ven acá, hay una leyenda de diferentes cauces para diferentes años que ha ido, por ejemplo, por esta zona, luego también por esta zona y de esa manera, ¿no? Entonces, nuestra defensa ribereña sería bueno plantearla tomando en cuenta estas estas dos márgenes, aquí y aquí, ¿no? No cortarlo tal vez, porque anteriormente ya el cauce eh, ha transitado por esa zona. Entonces, si colocamos una defensa ribereña en esa zona, vamos a tener un punto de impacto directo, tal vez con la defensa ribereña. Y si es necesario realizar ese corte, se puede hacer, pero teniendo un tratamiento específico sobre la tipología del enrocado. Tienen que hacer un análisis un poco más detallado en esa zona. También es importante la información predial, porque con la información predial ustedes van a poder ver eh, por dónde está pasando su defensa ribereña. Tal vez no se han dado cuenta, pero están pasando por bastante área de cultivo que pertenece a algunos pobladores, ¿no? Entonces, mientras haya la posibilidad de evitar ello y meternos más hacia el cauce, vamos a realizarlo. Otro punto muy importante es la arqueología. Ocurren casos en donde no se toma en cuenta la arqueología y cuando ya has diseñado, has dicho por dónde va a ir tu defensa ribereña y estás en la etapa de construcción y cuando están excavando encuentran algún huaco o algo arqueológico, la construcción va a parar de inmediato hasta que se haga una liberación arqueológica. Entonces esto ya va a tomar un mayor tiempo
y va a generar paralizaciones a la obra. Entonces, es importante tenerlo en cuenta desde la etapa de diseño para evitar estos problemas. Asimismo, eh, evitar también interceptar las zonas arqueológicas. En algunos casos sí se puede pasar por zonas arqueológicas, pero coordinándolo con el arqueólogo para que haga la liberación del área. También es importante los puntos críticos del ANA. El ANA, como les mencioné, es la Autoridad Nacional del Agua aquí en Perú y ha realizado el análisis de diferentes ríos. Y en ese análisis te menciona, en algunos casos, no en todos, pero te menciona, te dice, te muestra con un punto esta zona, tú le haces clic y te dice, te menciona que ese dique suele romperse constantemente o actualmente ya no existe dique debido a que el flujo ha impactado directamente a esa zona de la defensa y es importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Asimismo, también es importante tomar en cuenta la experiencia de los pobladores porque ellos han visto durante toda su vida, tal vez, cómo se ha comportado el río, tal vez qué diques ha roto constantemente. Es importante siempre escuchar también a la población. Ah, ya. Rafael nos comenta, en México se llama zona federal a las fajas marginales. Generalmente se determinan con un TR de 5 años. Ah, es menor. Aquí en Perú existen dos metodologías, una que es la metodología de huellas máximas, que es a partir de lo visualizado en campo de un evento máximo se define la faja marginal y la otra es a partir del modelamiento hidráulico. En el modelamiento hidráulico ya te dice que debes analizarlo para TR50 en zonas de cultivo y TR100 en zonas urbanas. Interesante punto, Rafael. Bueno, ahora que hemos visto cómo plantear un trazo longitudinal en planta, ya sabemos, por ejemplo, por dónde va a ir nuestra defensa. Ya tenemos los conceptos, por dónde va a ir en planta. Ahora necesitamos saber qué tipología debemos adoptar. Entonces, para nosotros, primero proponer diferentes tipologías, debemos analizar algunos factores. Estos factores son, primero, las condiciones del flujo. ¿Qué velocidad y qué tirante tengo en esa área o en esa zona que estoy proponiendo las defensas ribereñas? Si tengo velocidades, por ejemplo, de 4 metros por segundo, colocar una tipología de geobolsa o, por ejemplo, geocelda, no es, no es algo bueno, ¿no? Porque sabemos que velocidades altas traen consigo también viendo viendo el río, pero pueden traer, por ejemplo, palizadas. Entonces, si es que tenemos una protección de geobolsas, esta protección puede romperse, ¿no? Sabemos que la geobolsa por dentro trae un material que no está confinado. Entonces, si es que se rompe la geobolsa, ya el dique va va a fallar. En ese caso, ya nosotros preferiremos tal vez proponer una defensa de enrocado o tal vez concreto armado. Aquí vamos a mencionar algunas defensas. En el curso ya tenemos, me parece, 12, 13 tipologías que vamos a ir evaluando paso a paso. En qué casos debemos ponerlos. Aquí vamos a hablar solo de tres. También tener en cuenta las características fluviales, las condiciones sociales y ambientales.
la disponibilidad de recursos para la construcción de las protecciones. Por ejemplo, yo no puedo proponer una defensa ribereña una defensa de enrocado en la ciudad de Tumbes porque el material no es muy accesible, las canteras están muy lejos. Entonces, debo tener en cuenta otros aspectos, tal vez una obra que tome en cuenta el concreto. Entonces ya con respecto a ello, tal vez se nos hace más atractiva la idea de colocar una protección de geocelda, una protección de geobolsa, si tengo velocidades, por ejemplo, menores a 1 metro por segundo, o actualmente lo que se viene colocando en Tumbes o proponiendo en Tumbes, son las formaletas de concreto, que es como, háganse la idea que es como la bolsa de un colchón y por dentro se le rellena de concreto. También se suele conocer como colchacreto. Son un poco diferentes, pero la idea es la misma. Entonces hay que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos para la construcción de las protecciones. Asimismo, también tener en cuenta la proximidad a los entornos urbanos, ¿no? Los aspectos socioculturales, medioambientales. Una obra de enrocado con respecto a una obra de concreto. La obra de enrocado va a ser una obra paisajísticamente más amigable. Y como les comenté, las experiencias locales, porque siempre los pobladores ya conocen los ríos, ya saben por dónde se desborda, te pueden mencionar también algunos puntos críticos. Es importante siempre oírlos. Acá presento tres tipologías de protecciones. La primera es la protección con enrocado, con uña antierosiva volcada sobre el fondo de socavación. Es una protección comúnmente utilizada. Eh, También se propone o se presenta una tipología de enrocado con un muro parapeto. ¿Por qué creen que acá tenemos una protección de enrocado y acá una protección de enrocado con muro parapeto? ¿Por qué tal vez me incliné a proponer una protección con muro parapeto y por qué no simplemente dejarlo con enrocado? ¿Ustedes qué creen? A ver, los escucho. ¿Por qué creen que tal vez se me haga mejor la idea de proponer una defensa de enrocado con muro parapeto en vez de enrocado puro? Si solamente es más enrocado, ¿no? A ver, voy a proponer Probablemente por estética. por estética. Hay un aspecto un poco más funcional, pero no es tanto por estética. Tiene un aspecto Y, pero- y- funcional. y la protección la protección del relleno, pero obviamente del enrocado para la protección del relleno se va a colocar, se le pone un geosintético, ¿no? Claro, siempre debajo del enrocado nosotros colocamos un geotextil. Este es un geotextil no tejido para evitar la migración de los finos del cuerpo del dique hacia el río. He visto casos en donde no han colocado este geotextil y solo han colocado, por ejemplo, el enrocado o alguna otra protección como un gavión o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el fino
del cuerpo de la presa ha comenzado a migrar y a filtrar grietas. Entonces, estas grietas luego traen consigo la falla. Ahora, Bueno, ¿por qué? una pregunta. ¿Sí? Usted menciona de que no es factible colocar una geocelda allí. No, sí, sí, sí es factible, solo hay que tener en cuenta que si estamos colocando geoceldas o enrocado o alguna otra tipología, siempre debemos colocar un geotextil para evitar la migración de los finos. Allá. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia en colocar el enrocado y la geocelda? Ah, el enrocado o la geocelda. Bueno, Sí, en primer, ¿cuándo es factible colocar una y cuándo colocar otra? claro, ya. La geocelda comúnmente en el Perú se ha colocado actualmente para pendientes menores a 1 por 1000 en ríos de baja pendiente, por ejemplo, en, en el río Tumbes, en el río Zarumilla, se han colocado geoceldas que han funcionado tal vez bien, pero no se han colocado en ríos de alta pendiente, que traen consigo ya velocidades más altas. Entonces, yo considero que GeoCelda podemos colocarlo hasta velocidades de 3 metros por segundo como máximo y para ríos de baja pendiente. Ya si nosotros tenemos velocidades mayores a 3 metros por segundo, estaríamos pensando en colocar ya una protección de enrocado. Tal vez el fabricante te va a decir, no, sí, mi geocelda aguanta hasta 7 metros por segundo o puedes colocarlo para 5 metros por segundo y no va a pasar nada. Pero nosotros sabemos que a veces los, lo que venden tal vez no lo han implementado en algún río del Perú o no sabemos cómo se comporta. Entonces, a partir de ello, un valor conservador puede ser los 3 metros por segundo y para ríos de baja pendiente. Para ese caso. Bueno, Ahora, muy amable, muy amable por iluminar el criterio. sí, no hay problema. Ahora vamos a mencionar por qué tal vez estamos proponiendo acá un muro parapeto y por qué no estamos continuándolo con enrocado. Por ejemplo, supongamos que acá tenemos una casa. Tenemos una casita acá. ¿Qué pasaría? Nosotros sabemos que nuestro nivel de corona, en primer lugar, es hasta aquí, ¿no? Ese es el nivel de corona que yo necesito. Entonces, si yo voy a proponer mi defensa de enrocado, necesitaría llegar con mi nivel de corona hasta ese lado. Entonces, tendría que proyectarlo, ¿no? Este sería mi enrocado y a partir de eso tener mi ancho de corona de 4 metros, por ejemplo, que es un ancho de corona normal para la operación y mantenimiento y para la construcción de la defensa ribereña. Desde 3,5 metros en adelante se considera un ancho de corona bueno. Entonces, estos 4 metros aproximadamente son hasta aquí. Luego, más el talud, ya nosotros estaríamos generando problemas prediales, ¿no? Porque mi límite predial ha sido hasta este punto. O sea, yo no puedo pasar de ese punto porque si no, ya voy a afectar a las viviendas. Entonces, ¿qué ganamos con el parapeto? Con el parapeto evitamos que haya una liberación predial. Se suele colocar para ganar una altura extra a nuestra defensa ribereña y para evitar, por ejemplo, esta liberación predial.
En casos donde tal vez no tenemos ya la vivienda, tenemos espacio amplio, no hay viviendas en esta zona, es un centro de cultivo, podemos proponer sí la defensa de enrocado en toda su extensión. Todo esto podría ser de enrocado y no habría problema porque ya no tendríamos que generar alguna liberación predial. Ese sería el punto. Ahora, ¿por qué creen que tal vez tenemos una protección en ambas márgenes? Ya la altura del parapeto. Esto es más un tema estructural, ya lo verías con el estructural, pero lo que se suele usar es el borde libre necesario. A ver, voy a agrandar un poco la imagen. Se daría el borde libre, por ejemplo, el borde libre suele ser de 1 metro, más o menos, en defensas ribereñas, más el espesor del enrocado, más la profundidad que vas a necesitar, ¿no? La profundidad que vas a necesitar para empotrar tu enrocado. En algunos casos es necesario 1,5 metros más tu borde libre 1 metro. Vas a tener, por ejemplo, una defensa de 2,5 metros. Pero bueno, eso lo tendrías que conversar con el estructural para que haga sus análisis de volteo, pero ya sale del punto de vista hidráulico. Los parapetos que se suelen colocar son de alturas de 2,5 metros hasta 3,5 metros, más o menos. Ya si es que vas a tener un muro de 5 o 6 metros, ya tienes que ver la posibilidad tal vez de una liberación predial, porque tener un muro tan alto va a requerir tal vez una profundidad mayor. Entonces, con la excavación, tal vez vas a también afectar al predio. No tiene que ver con el caudal máximo de la avenida de la precipitación. Eh, Cuando nosotros definimos bordes libres, en defensas ribereñas está asociado al nivel de agua más un excedente que toma en cuenta tal vez algunos parámetros que nosotros no analizamos, ¿no? Tal vez algunas olas que se pueden generar o, la, o las formulaciones mismas que son empíricas. Entonces es como nuestro borde libre es como nuestro factor de seguridad y no está en función del caudal, sino del nivel. A ese nivel le sumas una altura. Por ejemplo, la USACE te dice que el borde libre mínimo debe ser de 3 pies, que son 91 centímetros aproximadamente. También hay otra fórmula en la USACE que, bueno, podrías ver el libro, no recuerdo bien, pero tiene en función otros parámetros que te da, por ejemplo, 1,10 m, 1,20 m aproximadamente de borde libre, pero nunca menos. Esto para defensa ribereña. Ya si es que estás analizando un canal, ya la consideración es distinta. Allí ya si el borde libre está en función de un caudal, por ejemplo, son algunas recomendaciones que, por ejemplo, te da en México, me parece. eh, hay hay una tabla donde te dan que en función del caudal o del ancho de plantilla, un borde libre. Pero esto es para canales, no para defensas ribereñas. Genial, Sócrates. Sí, en la primera sesión, me parece que la primera sesión es gratuita. Ahí me hacen acordar y lo comparto. Bueno, la consideración de colocar una defensa ribereña en ambas márgenes es, es para zonas ya
de finalización de defensa ribereña. Por ejemplo, nosotros tenemos el mar aquí y nuestra defensa ribereña llega hasta aquí únicamente. Eh, por condiciones topográficas, tal vez el flujo va a ir de esta manera y por aquí tal vez toda esta zona es un poco plana, entonces va a haber una recirculación de flujo hasta esta zona, por ejemplo. Hasta esa zona va a haber una recirculación de flujo. Entonces, en esa zona donde hay recirculación de flujo, las velocidades son menores a 1 metro por segundo, no son velocidades que generan erosión. El enrocado que se coloca es un enrocado mínimo. Si se dan cuenta, no tiene uña, solo se está emplazando en el terreno. Y esto es para proteger el talud únicamente. En estas zonas, esa tipología de dique se propondría hasta acá más o menos, con protección en ambas márgenes, con protección en esta margen y en esta. En esta zona de acá atrás, de aguas abajo, sería una protección similar a esta, por ejemplo. ¿Ya? Una En el pregunta, curso. ¿Sí? disculpe, una pregunta. En este caso se tendría que hacer un análisis un análisis de dique para poder determinar la base y la altura de la defensa ribereña, ¿no? Claro, para nosotros determinar la profundidad de la uña, en Perú le solemos llamar uña a este trapecio. Para definir esa altura, calculamos la socavación. Esta socavación se calcula por diferentes métodos. Por ejemplo, existe el método de Lichbach-Lebedev, el método de Larsen, entre otros métodos que te calculan la profundidad de cimentación, la profundidad de socavación, perdón. Entonces, con esa profundidad de socavación, nosotros definimos nuestra altura de uña. La altura de uña es, como mencioné, la profundidad de socavación. Ya vamos a ver otros casos en el curso en donde, por ejemplo, eh, nosotros no podemos excavar para colocar nuestra uña hasta el fondo de socavación debido a que simplemente no se puede porque el río para con un nivel alto de agua y generar un desvío del río tal vez se nos complica un poco. Entonces, allí ya se coloca una uña al volteo, se llama, que es una protección en esta zona. Se coloca un enrocado extra aquí y la protección termina aquí. O sea, la protección es de esta forma. Ya vamos a ver qué consideraciones debe tener este enrocado que se va a colocar aquí. Ahora, vamos a hablar, para finalizar, sobre la tipología más usada en defensas ribereñas con protección de enrocado. Les voy a mostrar dos tipologías de protección de enrocado y ustedes me comentan cuál creen que es la más adecuada o la que se debería usar, tal vez, por así decirlo. O también la que han visto en algunas construcciones también me podrían comentar. Hay dos tipologías, una con espesor variable y otra con espesor constante. ¿A qué me refiero con espesor variable? Si se dan cuenta, el espesor del enrocado aquí es variable y el espesor del enrocado aquí es constante. ¿Cuál creen que es la más óptima, tal vez, o las que ustedes han visto en alguna construcción de defensas ribereñas, o cuál creen que se debería utilizar? Los leo.
¿La de espesor variable o la de espesor constante? No sé, ¿qué opina Sócrates, Lautaro, Rafael, José, Carlos? ¿Espesor constante o variable? Constante, nos dice Lautaro. Sócrates nos dice la de espesor variable. Brian nos dice, puede depender de la estabilidad del talud. Mm, más que todo, con respecto a lo último, Brian, a la estabilidad del talud. El talud se determina a partir del enrocado que nosotros estamos proponiendo. Eh, Tú vas a tener, por ejemplo, un enrocado de 60, 70 centímetros de espesor o de 1 metro de espesor. Y a partir de eso tú ya haces los análisis de taludes, análisis sísmico me parece, otros análisis en los cuales ves si tus factores de seguridad cumplen. Si no, incrementas un poco más el talud, ya no de 1,5 sino en 2 por ejemplo. José nos dice variable. En un proyecto aquí en Guatemala lo que hicimos fue que, bueno, no, hay eh, el canal de río tiene como 150 metros de un canal trapezoidal que todo está está con enrocado, cubierto con malla de gavión. Pero al finalizar, 60 metros hacia abajo, se tenía que colocar una protección para una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que hicimos fue que colocamos paramento de gavión y para que y una de las propuestas era colocarle enrocado atrás del gavión. Entonces, pero salía demasiado caro mandar a traer mucha piedra. Claro, Eh, un enrocado bastante caro, ahí sí que era bastante caro porque estaba casi a 25 kilómetros la distancia, la, claro, la cantera. para mandar, la cantera. Entonces, una de las cosas que evalué, como eran 4 metros de altura, 5 metros de altura del- de gaviones, lo que hice fue que propuse un casi como un suelo, el relleno tendría que ser en cierta forma que con un poco no convencional, colocarle llanta de camión. Ajá, Se rellena siempre con tierra y rocas, pero iba a ser más barato utilizar ese método que estar que trayendo rocas por la distancia. claro, como mencionas, era una longitud menor ya, que era me parece la parte final. Entonces ya si es una longitud menor, tal vez el costo-beneficio que analizaste fue el correcto, ¿no? Entonces, sí, Que prácticamente sería costo-beneficio porque el paramento del muro pues iba a ser tipo Terramesh, pero nos salía muy caro aún así colocarle el material de de la geomalla nos salía carísimo, solamente con los 200 metros, no, 150 metros de longitud de gaviones, aún así es carísimo la solución, pues. Entonces tenemos que ver cómo hacíamos para balancear el costo del trabajo, ¿no? claro, me parece una propuesta interesante. Sería bueno si es que tienes alguna imagen
no las compartas o tal vez No, también me esto lo solo, pudieses compartir. esto solo se quedó en proyecto nada más. Ah, ya En- no se ha construido todavía. no se ha construido porque el ministerio que iba a financiarlo sentía muy cara la planta y que había que rediseñarla de nuevo. Ah, ya, Pero, entiendo. pero, pero la defensa no se tocaba porque era la misma. Claro, claro, eso es cierto. Ya, ya Interesante son, propuesta. ya, sí, ya entran a trabajar otras variables con respecto a a la salida del agua que es del flujo el flujo ya tratado de la planta, cómo iba a salir, a la hora de que subía el nivel el nivel cuando hay inundación, colocarle válvulas para que no hubiese retorno del río hacia la planta, en fin, una serie de cosas que no se habían pensado y se fueron desarrollando con respecto se iba dando el diseño el diseño tanto, no solo el diseño geotécnico del muro de la defensa ribereña, conjuntamente con el diseño de la planta misma, pues. Pero Claro. una propuesta muy interesante. Sí, me ha parecido interesante esa propuesta, ¿no? Yo ahorita, Sale un poco de lo ajá, común, ¿no? sí, yo ahorita en una quebrada, un riachuelo, no lleva mucha velocidad, pero sí en el tope de la alcantarilla, a veces no basta la alcantarilla y, y sobrepasa. Entonces lo que hice ahorita fue que propuse un paramento de llanta de camión, Ujú. hilvanado con alambre de amarre calibre 14 galvanizado y arriba pues siempre llenado con piedra y también con un poco de mezcla para que tener un poco más de peso. Ah, No es mucho, recreciste. son 250. Eso lo acabo de proponer ahorita. Ah, interesante. Buenas propuestas, ¿ah? No se me habían pasado por la mente. Actualmente, bueno, Y, sí, y el costo te viene a bajar enormemente por metro cuadrado, metro cúbico, pues. claro, el costo es menor, ¿no? También Eh, el proyecto se adecúa a veces al presupuesto y se hace un análisis, como les mencioné, un análisis costo-beneficio, porque en algunos casos el costo de la obra sale más caro que el beneficio, ¿no? Entonces, en esos casos ya algunos proyectos, en el Perú, por ejemplo, no se lograron construir porque el proyecto salía más caro de lo que iba a proteger. Entonces, continuando un poco sobre qué tipología eh, debemos utilizar o cuál sería la más óptima, tenemos estos dos, ¿no? La tipología de espesor variable y la tipología de espesor constante. Nos mencionaban en el chat constante, variable, variable. eh, entonces, ahora vamos a hacer un análisis. Nosotros sabemos que primero para determinar el diámetro del enrocado necesario, tenemos diferentes formulaciones. Por ejemplo, la formulación de la USACE, que tiene unos parámetros que están en función de la turbulencia, de los radios de giro, del talud, entre otros parámetros, y también ingresa la variable del tirante y de la velocidad. Con ello calcula un diámetro 30 y te dice que multiplicándolo por 1,2 ya te da el diámetro 50. Luego, el diámetro 50 es un enrocado que se está colocando, ¿no? Una capa. Luego, para el espesor, ya eh,
te brinda un rango. Acá he colocado 1.5, pero te dice de 1.5 a 1.8. Tú puedes tomar cualquier valor de esos para calcular tu espesor. O sea, si tú calculas tu espesor con 1.5 por el D50 o calculas el espesor por 1.8 por el D50, nadie te va a decir nada porque está en las recomendaciones. Ahora, entonces, USACE calcula su diámetro 50 de esa manera. California Highway calcula de una manera diferente, pero también toma en cuenta la velocidad. La metodología de California Highway te calcula el peso del enrocado, el peso del enrocado del diámetro 50. Entonces te dice, si tú quieres transformar ese peso a un diámetro, aplica la siguiente ecuación y con eso ya tienes tu D50 y calculas el espesor de la misma manera. Lo multiplicas por 1.5 o 1.8. Ya va a depender de ti como diseñador. Pero nos damos cuenta que la variable principal en las diferentes metodologías es la velocidad, debido a que eh, es la variable que incide directamente, ¿no? Nosotros calculamos un diámetro de enrocado que no pueda moverse con respecto a una velocidad que tenga el flujo para un escenario de diseño que está asociado a un periodo de retorno específico o a un evento extremo específico. Entonces, como mencionamos que la variable principal es la velocidad, vamos a analizarla un poco. En un canal trapezoidal tenemos la siguiente distribución de velocidades. Nos damos cuenta que las mayores velocidades están cerca al espejo de agua, ¿no? Por el perfil de velocidades mismos. Pero esto es en un canal trapezoidal recto. Eh, este perfil de velocidades o este de aquí hacen referencia a un canal trapezoidal en condiciones normales. Pero cuando nosotros estamos analizando un río no para en una dirección siempre, sino tiene una movilidad fluvial. Entonces, la dinámica del cauce te dice que en algunos casos se mueve hacia la margen derecha, en otros casos se mueve hacia la margen izquierda. Entonces, la mayor velocidad que está cerca al espejo de agua, en el centro, no va a estar ahí constantemente, sino que se puede mover hacia la margen derecha o hacia la margen izquierda, ¿no? En ese caso, ya debemos tener algo presente, que las mayores velocidades se presentan en la parte superior, no en la parte inferior. Eso es un punto. Estas imágenes las he extraído de un webinar que dictó la Australian Water School. Se llama Rip Rap Sizing in HECRAS. Lo dictó el ingeniero Stanford Gibson con el ingeniero Craig Price. También mencionan que si nosotros tenemos las velocidades mayores en la parte superior, si es que nosotros dimensionamos un enrocado, lo más teórico sería que el enrocado mayor, el enrocado más grande, esté en la parte superficial, ¿no? Y conforme van bajando las velocidades, vamos bajando el diámetro del enrocado de esta manera, ¿no? Eso sería algo teórico. Eh, pero esto no es práctico, ¿no? Una solución práctica que mencionan es tomar un espesor constante o un diámetro constante en toda la altura. Este diámetro constante te va a generar un mayor engrape y confinamiento del enrocado que tú estás colocando. ¿Por qué no colocas un enrocado más grande acá abajo que este? Porque tal vez ya va a salir de las condiciones normales, ¿no? Si tu velocidad mayor está en la parte superior y estás calculando el diámetro del enrocado para esa parte, puedes adoptarlo en todo el tramo. Ya colocar un enrocado más grande abajo sería un poco sobredimensionar, ¿no? Nuestra obra. Entonces, a partir de eso, eh, realicé
búsqueda de diferentes metodologías, de diferentes libros, en donde mencionaban el diámetro del enrocado. Aquí les muestro tres, que son la de Pilarczyk, en la publicación Design of Treatments, eh, al brindar recomendaciones para elegir las dimensiones de la protección al pie del enrocado, hacen referencia a un espesor constante. También el manual de diseño de la USACE, a ver, vamos a darle un poco de zoom. Si observamos este cuadro, vemos que, a ver, no, perdón, este cuadro, vemos que este valor n se encuentra asociado a una relación entre el espesor adoptado y el espesor resultante de los cálculos, en donde su rango de variación va a ser 1. Entonces, esto quiere decir que no acepta valores menores. Entonces, no aceptaría un espesor menor al calculado, ¿no? Por lo tanto, no podríamos tener un espesor menor en alguna parte del tramo de estudio. Otra referencia es la que se encuentra en el libro Horacio Meri, del libro titulado Hidráulica asociada al diseño de obras. Eh, es un muy buen libro, es un libro chileno donde te brindan diferentes ejemplos asociados a la hidráulica. Te brinda la teoría y también la práctica. Horacio Meri hace referencia a protecciones con enrocado de espesor constante y colocado a doble capa. Entonces, bueno, acá lo he mencionado un poco a detalle con respecto a tres bibliografías, pero realizando un análisis más extenso, se pudo encontrar la siguiente bibliografía asociada al espesor constante. Eh, para no extenderme mucho, se encontraron 13 bibliografías de los países de Estados Unidos, de Chile, de México, de Canadá, de Australia, de Italia, de Inglaterra y Francia, donde te mencionan o te muestran ejemplos de enrocado de espesor constante. Con respecto al enrocado de espesor variable, únicamente lo he podido encontrar en el libro de Terán y en algunos expedientes técnicos. Pero como les mencioné, eh, colocar un enrocado de espesor variable eh, que no, que no subdimensione la obra, o sea, que no tenga tal vez alguna falla en el diseño, porque nosotros las mayores velocidades las tenemos en esta parte superficial. Entonces, el mayor espesor del enrocado va a estar en la parte de arriba, ¿no? Para adoptar un espesor variable tendría que ser de esta manera, ¿no? Nuestro enrocado, más o menos. Pero ¿qué pasa? Esto ya no es económicamente viable, tal vez está sobredimensionado, ¿no? Porque estamos colocando más de lo que debería ser de acuerdo al diseño, ¿no? Estamos sobredimensionando un poco la estructura en este tramo. Ahora, si es que nosotros colocamos un diámetro menor o un espesor menor en la parte superior y vamos de la siguiente manera, estaríamos subdimensionando la obra, ¿no? El espesor de enrocado que estaríamos colocando en esta zona no sería la adecuada porque las mayores velocidades se presentan en esta zona, ¿no? Entonces, una tipología óptima que va a tener en cuenta no generar sobrecostos y va a estar alineada con un diseño óptimo sería adoptar por un espesor de enrocado constante, ¿ya? No sé si
si quedó un poco claro o si tal vez todavía consideran que un espesor variable es mejor, me comentan, por favor. Pero quería que quede claro ese punto. Eh, si no hay más comentarios o consultas, con eso habría terminado el webinar del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante los puntos que se han logrado observar. Muchas gracias. Bien, excelente, ingeniero. Entonces, muchas gracias por haber llevado a cabo el webinar de esta noche. Yo me quedo con los participantes para poder llevar a cabo las dinámicas mencionadas al inicio. ¿Sí? Voy a compartir por el chat de Zoom, estimados, el, un enlace. A ver, un segundo. Voy a compartir pantalla también para que podamos realizar las dinámicas juntos. Por el chat del Zoom voy a compartir un enlace que es para la inscripción. Creo que se colgó. Disculpen, estimados, estaba con unos inconvenientes. ¿Me confirman si logran escucharme? Sí, ya se escucha. A ver, un segundo, voy a dejar de compartir, que se está colgando acá. Bien, ahora sí me logran escuchar. ¿Me confirman por el chat, por favor, para iniciar lo más breve posible las dinámicas? ¿Sí? Bien, genial, entonces. Voy a volver a compartir pantalla. Bien, por el chat del Zoom he compartido el enlace de inscripción al curso al cual está ligado el webinar que se ha realizado esta noche. Sí, esta dinámica posiblemente ya algunos de ustedes ya han podido visualizarla en otra de nuestros webinars que hemos realizado anteriormente. A ver, voy a volver a abrir el documento. Bien,
Mientras abro nuevamente el documento, esta dinámica consiste en poderles brindar a todos ustedes, a los que están participando del webinar de esta noche, un 50% de descuento en su inscripción al curso especializado para la modalidad avanzada del curso. ¿Sí? Es la mitad de la inversión general, al cual ustedes van a poder tener acceso para el curso. ¿Sí? Ahorita voy a compartirles un poco el documento. También en el enlace, en la descripción del formulario, también van a poder encontrar un enlace que los va a dirigir al documento que es el temario del curso. Ok, se cuelga acá. Bien. Bien, les comentaba que el curso son 10 minutos que vamos a brindar para poderles darle la oportunidad a todos ustedes de inscribirse con un 50% de descuento. ¿Sí? El formulario de inscripción ha sido compartido por el chat de Zoom. El curso al cual está ligado el webinar es Diseño y Modelamiento de Obras Hidráulicas con Civil 3D más o Assembly Composer. El curso estará dando inicio este jueves 21 de agosto. Ya estamos a muy poco de dar inicio. Va a ser llevado de forma virtual, una modalidad virtual. Va a estar dividido de igual forma en 8 sesiones con un total de 20 horas académicas, y los días en los que se van a dictar las clases van a ser los días martes y jueves de 8 a 10:30 p.m. hora Perú. ¿Sí? También dentro de los beneficios que ustedes van a poder tener al culminar el curso o al llevar el curso especializado, van a poder tener la certificación de Autodesk, las certificaciones respectivas relacionadas a los programas que se usen, respaldados por este centro de entrenamiento de Autodesk. Son 3 certificados los que se van a otorgar a todos los que logren culminar el curso, ¿no? Todos los alumnos o participantes que se inscriban a la modalidad avanzada del mismo. También van a poder, bueno, en el temario van a poder encontrar todos los temas que van a abarcar cada uno de los módulos en los cuales está dividido el curso. Los docentes, hay 2 docentes que van a estar a cargo de este curso: el ingeniero Luis Vilches de la Cruz, quien ha realizado el webinar de esta noche, y el ingeniero Sleider Anchelia Pomalia. Son los 2 instructores o docentes que van a estar a cargo del curso. Bien, cabe mencionar también que todos nuestros cursos especializados cuentan con 2 modalidades, una modalidad gratuita y una modalidad avanzada. ¿Sí? Los que logren inscribirse a la modalidad gratuita solo tienen el beneficio de ingresar a la primera sesión del curso, y también van a poder acceder tanto a la grabación como al material, a la grabación de la primera clase, y también se les va a brindar posiblemente descuentos próximos a dar inicio a los cursos. ¿Sí? Esos son los únicos beneficios que van a tener los inscritos en la modalidad gratuita. Y los que logren inscribirse en la modalidad avanzada, que en ese momento pueden realizar sus inscripciones respectivas. La inversión general del curso es de 360 soles, o en dólares de $109. En caso se inscriban durante estos 10 minutos, van a poder inscribirse con un 50% de descuento, es decir, con tan solo 180 soles o con tan solo $55. ¿Sí? En la parte izquierda de la pantalla ustedes van a poder visualizar nuestros diferentes medios de pago, y en caso tengan algún inconveniente para adjuntar sus vouchers en el formulario de inscripción que he compartido hace un instante, pueden enviarlo a cualquiera de nuestros números de WhatsApp de contacto que están en la parte inferior izquierda de la pantalla, enviar sus comprobantes con su nombre completo para poder nosotros corroborar sus inscripciones en la modalidad avanzada del curso. ¿Sí? Los que logren inscribirse van a poder tener los siguientes beneficios. Van a poder acceder a los enlaces o a los links al acceso a todas las clases que son o que se van a realizar totalmente en vivo mediante la plataforma de Zoom.
También van a poder tener acceso a las grabaciones de todas las clases que van a estar dentro del aula virtual, para lo cual se les va a generar un usuario respectivo para que puedan ustedes acceder al curso, a todas las grabaciones y el material. Y este material también es descargable, es decir, que ustedes lo van a poder tener y transportar en los equipos que ustedes utilicen o crean convenientes. De igual manera, al culminar el curso van a poder tener una certificación a nombre de GESCONVIAL todos los participantes que logren culminar el curso o se inscriban. Si bien el curso tiene una nota aprobatoria, aprueben o no, todos los participantes van a poder tener una certificación, ya sea de aprobación o de participación, pero va a estar, cada uno de estos certificados va a contener un código QR de verificación, es decir, que este código QR va a ser muy beneficioso para ustedes, ya que en caso este certificado pase por distintas instituciones o empresas, al escanear este QR va a aparecer sus datos respectivos de ustedes, sus nombres, el curso que han llevado, el total de horas que ha abarcado todo el curso, y va a poder corroborarse que es un certificado totalmente válido y certificado. Bien, bueno, de igual forma va a encontrar los medios, perdón, el monto de inversión, que también está en la parte izquierda de la pantalla, los medios de pago. Esta es la estructura de nuestro certificado a nombre de GESCONVIAL, con el código de verificación y las firmas respectivas de nuestros docentes y del representante de GESCONVIAL. Y también para los que culminen y aprueben el curso, van a visualizar en la parte posterior del certificado los módulos que se han desarrollado a lo largo del curso. Bien, asimismo, una vez culminado el curso y todos los aprobados pueden tener la opción de solicitar un certificado respaldado por el Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Sí? Esta solicitud o este certificado es opcional para todos los que deseen realizarlo, y va a ser con una inversión adicional de 35 soles o de $10. Bien, esta es la estructura y van a estar de igual forma con las firmas respectivas de las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, bueno, aquí cabe mencionar que GESCONVIAL también es un centro de entrenamiento autorizado por Autodesk. También estamos asociados al Lean Construction Institute, acreditados por el Colegio de Ingenieros del Perú, y de igual forma estamos asociados a la empresa de RIP Presto, lo cual va a contener un gran peso dentro de los certificados que logren obtener a nombre de GESCONVIAL. Bien. A ver, tengo por aquí unas consultas. Sí, así es. El software, perdón, el software sí se les estará brindando a los que se inscriban a la modalidad avanzada del curso. Sí, el horario sí lo indica en el temario, en el brochure. Sí, en la hoja número 3 van a poder visualizar el horario. Dice martes y jueves de 8 p.m. a 10:30 p.m., que es hora Perú. Bien, respecto al horario, en caso ustedes ya estén inscritos en alguno de otro de nuestros cursos, respecto a esa asesoría de la coincidencia de horarios, pueden realizarla a cualquiera de nuestros números de contacto para brindarles el soporte correspondiente. Bien, pero el curso es totalmente en vivo, las clases también, y las actividades que se asignen también tienen un plazo de entrega estimado, que ya es en coordinación con cada uno de los docentes y también en gran parte con cada uno de los estudiantes o alumnos registrados en este caso. Bien, recuerden que en estos 10 minutos vamos a dar unos 2 minutos más ya para terminar con esta primera dinámica. Pueden acceder con un 50% de descuento al curso especializado. Pueden inscribirse con la mitad de la inversión general. En caso se inscriban en este momento a la modalidad avanzada del curso y también salgan como ganadores en el sorteo, que es la segunda dinámica que ya vamos a dar inicio en breve,
pueden usar la semibeca que logren obtener en el sorteo en otro de nuestros cursos especializados que estén por dar inicio en este mes. Bien, vamos a dar un minuto más y cerramos con esta primera dinámica para ya poder iniciar con el sorteo. Voy a ir compartiendo el enlace del sorteo por el chat del Zoom. Bien, ya he compartido el enlace para todos aquellos que deseen participar del sorteo. Bien, antes de culminar con esta primera dinámica e iniciar con el sorteo, hago un paréntesis para poder mencionarles que los certificados de nuestros webinars son totalmente gratuitos, pero son emitidos y enviados a todos los participantes que hayan permanecido a lo largo del evento o a lo largo de toda la ponencia del docente, lo cual se estará verificando el día de mañana, ¿sí? De igual forma, los ganadores del sorteo también se estará verificando su permanencia en el webinar. Y otro punto muy importante que deben de tener en cuenta es que los nombres que nosotros tomamos en cuenta para la emisión y el envío de los certificados son los nombres con los que están registrados como participantes aquí en la plataforma de Zoom. Bien, por eso les sugerimos colocar sus nombres completos, en caso tuviesen dos nombres, sus dos nombres y sus dos apellidos completos y escritos correctamente, ¿sí? En caso estén aquí solo con un nombre y un apellido, así es como saldrá su certificado. Esto lo mencionamos y lo repetimos de forma reiterada para poder evitar cualquier tipo de inconvenientes o malos entendidos al momento de que ustedes reciban sus certificados. ¿Sí? Voy a hacer por aquí unos ejemplos para que me puedan lograr entender mucho mejor. Tenemos al participante Fernando Correa, que solo está con un nombre y un apellido. En este caso, su certificado va a salir tal cual está aquí como participante, como Fernando Correa, un solo nombre y un solo apellido. Por aquí también tenemos a Lautaro Palacios. De igual forma, va a salir su certificado con un solo nombre y un solo apellido. Bien, los demás participantes sí veo que están sus nombres escritos completamente. Bien, entonces ahí no hay inconveniente. Bien, entonces ahí culminamos con esta primera dinámica y vamos a dar inicio al sorteo. Voy a volver a compartir pantalla para poder ver junto a ustedes los nombres de los registrados hasta el momento o de todos los que deseen participar del sorteo y dar inicio ya. A ver. Bien, hasta el momento tenemos a estos participantes nada más que van a participar en el sorteo de esta noche. Sí, ahí está, ahí visualizamos tu nombre, Fernando. Damos 2 minutos más y comenzamos con el sorteo. Recuerden que son 3 semibecas para el curso especializado Diseño y Modelamiento de Obras Hidráulicas con Civil 3D más su Assembly Composer. Son 3 semibecas que van a poder ganar, o sea, vamos a sacar a 3 ganadores esta noche para las semibecas respectivas. Bien. Vamos a dar un minuto más y damos inicio. ¿Sí? A las 10:10 iniciamos con el sorteo. Vamos a dar un minuto más. Son 3 semibecas las que vamos a sortear esta noche para el curso especializado Diseño y Modelamiento de Obras Hidráulicas con Civil 3D más Subassembly Composer. Bien, recuerden que el curso ya está próximo a dar inicio este jueves 21 de agosto. Bien, ya siendo las 10:10, cerramos el acceso al formulario para poder comenzar con el sorteo. Claro, las semibecas que salgan, los ganadores que salgan en el sorteo
van a tener semibecas para el curso especializado, diseño y modelamiento de obras hidráulicas con Civil 3D más Subassembly Composer. Así es. Bien, entonces vamos a copiar y pegar sus nombres de todos los que se han registrado para el sorteo. Vamos a pegarlos por aquí en la ruletita para poder dar inicio. Vamos a mezclar a los nombres y vamos a sacar al primer ganador o ganadora entonces del sorteo de esta noche. Bien, vamos por el primer ganador o ganadora entonces. A ver. Bien, felicitaciones Guido. Guido, eres el primer ganador de nuestras semibecas para el curso especializado Diseño y Modelamiento de Obras Hidráulicas. El día de mañana nos estaremos contactando con los 3 ganadores de esta noche. Bien, vamos a sacar al segundo ganador o ganadora. En caso vuelva a salir Guido, giramos nuevamente la ruleta para darle la oportunidad a otro de los participantes. Bien, vamos por el segundo ganador o ganadora entonces. Mucha suerte a todos. Vamos por la segunda semibeca que se va esta noche. Bien, a ver, vamos por el segundo ganador o ganadora. Bien, felicitaciones Daisy Bustamante, eres la segunda ganadora de las semibecas de esta noche. Estamos aquí registrando los nombres de los ganadores y nos vamos por un tercer ganador o ganadora de la tercera semibeca para el curso especializado Diseño y Modelamiento de Obras Hidráulicas con Civil 3D más Subassembly Composer. Bien, a ver, bueno, vuelve a salir Guido, entonces giramos nuevamente la ruleta. Vamos nuevamente a girar la ruleta. Bien, a ver, vamos a ver quién sale como ganador. Bien, felicitaciones Oscar Atamari, eres el tercer ganador entonces de nuestras semibecas para el curso especializado. El día de mañana nos estaremos contactando con los 3 ganadores y enviando toda la información respectiva. Bien, muchas gracias a todos, estimados participantes, por haber asistido esta noche y los invitamos a participar de nuestros siguientes webinars y aperturas de los cursos que ya están a muy poco de dar inicio. Bien, muchas gracias, que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad.